Una vez más, la Fundación de Cultura Universitaria presente para llevar adelante una nueva actividad jurídica. En este caso nos convoca todo lo que refiere a la temática si es necesario o no reglamentar que los sindicatos cuenten con personería jurídica, tema que está en el tapete político, por ende con tratamiento en este caso por parte de quienes han de disertar del aspecto jurídico. Y tenemos la presencia de el doctor Alejandro Castelo por la Cátedra de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho, docente universitario, profesional de ejercicio, y a su vez quienes nos acompañan, los doctores Héctor Zapirán, abogado del PCNT, y el doctor Juan Mayros, abogado de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. También agradecimiento a quienes nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Por ende, somos pocos, pero bueno, digo, hay mesas reservadas, la gente aún no ha llegado, estamos en Uruguay y dejamos generalmente todo para el último momento, pero sepan ustedes aprovechar lo que aquí se expone y luego de ello vamos a generar un debate en cuestión, preguntas, propuestas, aportes que ustedes consideren pertinentes. Con ustedes el doctor Alejandro Castelo, quien en un tiempo de 20-25 minutos expondrá, luego dará la palabra a sus compañeros disertantes. Muchas gracias por venir a todos realmente. Buenas tardes, muchas gracias a Fundación de Cultura por la invitación para participar en este evento. Gracias a ustedes por estar acá presentes, veo muchas caras conocidas. Es un honor estar acá con los colegas, con Zapirán y con Mayros, compartiendo esta mesa de un tema en el cual al que van a tener menos de interés en escuchar va a ser a mí, porque no es la posición o la expresión o las ideas de los actores sociales, que en estas cosas son lo que más importa, ¿verdad? Sino que la presentación mía va a ser más bien tratar de encuadrar el tema para que ellos puedan después ahí sí dar opiniones que pueden tener obviamente mucho más importancia o significación, sobre todo en vistas a que pueda haber una reglamentación o una cuestión de carácter legislativo en la materia. Como ustedes saben, hay proyectos de ley y por lo tanto, evidentemente, saber qué opinan los asesores de los actores sociales siempre es importante. Quedamos entonces en acuerdo con ellos, en coordinación los tres, de que yo iba a hacer una presentación inicial para tratar simplemente de dar un puntapié para que ellos después puedan profundizar en el tema. El primer aspecto que me parece que es importante señalar sobre esta cuestión de la personalidad jurídica es resaltar o recalcar o recordar cómo funciona esto en nuestro país. Recordemos que cuando hablamos de personalidad jurídica, de lo que estamos hablando es de si los sindicatos, ¿verdad?, deben contar justamente con el reconocimiento de una personería que les permita hacer todo tipo de negocio y ejercer todo tipo de facultad, de derecho en el mundo civil, pero también en el mundo laboral. Ustedes saben que Uruguay tiene esa particularidad de que los sindicatos muchas veces, no siempre, yo diría pocas, pero muchas veces funcionan sin esa personería de carácter civil, sino que funcionan solamente con una personería que normalmente se le ha llamado como personería laboral. Personería laboral que lo que implica es que el sindicato, desde el momento de su constitución y sin ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado, ¿verdad?, puede ejercer libertades o derechos del mundo laboral. Básicamente, la negociación colectiva, la huelga, la participación, el diálogo, o sea, puede ejercer derechos ubicados en el mundo del trabajo. En cambio, si no tramita una segunda personalidad civil ante el Estado, o sea, el Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país, ese sindicato no va a contar, no va a ser un sujeto de derecho a los efectos civiles, y por lo tanto no va a poder ejercer, ¿verdad?, actos jurídicos propios de ese mundo, es decir, alquilar alguna cuenta bancaria, etcétera, etcétera, con lo cual, en definitiva, Uruguay tiene la particularidad que se encuentra con que los sindicatos pueden tener una o estas dos formas de reconocimiento del ordenamiento jurídico. Hay una que la tiene de por sí por el solo hecho de constituirse de manera espontánea, que es la personería laboral. La otra, la personería jurídica civil, o la personería jurídica stricto sensu, ¿verdad?, es la que se obtiene si es que los sindicatos voluntariamente, ¿verdad?, tramitan la misma actualmente a través de un procedimiento de reconocimiento
como asociación civil ante el Ministerio de Educación y Cultura. Esto, como ustedes conocen, es un proceso muy guayo, el cual tiene muchas atipicidades en materia de ordenamiento laboral, más en derecho colectivo, y esta es una de las más, digamos, de las atipicidades más atípicas de todas, o sea, de las singularidades más importantes, porque como ustedes conocen, en todas las partes del mundo, en general, hay un solo tipo de personalidad jurídica, ¿verdad? Hay una personalidad jurídica y esa personalidad jurídica es tanto civil como laboral. Porque en casi todos los países del mundo, ya claro, en todos los latinoamericanos, menos en Uruguay, y en la mayoría de los países del mundo, ¿verdad?, hay un régimen, un trámite que debe hacer el sindicato ante el Estado, y ese reconocimiento, cuando se otorga, implica, ¿verdad?, que obtiene las dos personalidades, o mejor dicho, una sola, que es la que le permite todo tipo de ejercicio de derecho, tanto del mundo laboral como los que provienen, ¿verdad?, del mundo civil, etcétera, etcétera. Entonces, atipicidad uruguaya de que tenemos este doble régimen de personalidad jurídica. Dicho esto, la pregunta que surge entonces es si en nuestro sistema existe algún obstáculo, algún impedimento, una prohibición o alguna limitación para que una ley, ¿verdad?, exija que los sindicatos cuenten con personalidad jurídica. Ahí la cuestión, a mi juicio, debe ser analizada desde dos planos, uno el normativo y otro desde el plano, ¿verdad?, del funcionamiento del sistema de relaciones laborales. O sea, vamos a ver cuáles son los códigos, las prácticas, ¿verdad?, los entendimientos, los principios, las reglas que se dan en el mundo del derecho laboral. Yo creo que acá hay dos planos, un plano formal y después hay un plano del funcionamiento del sistema de relaciones de trabajo. En el plano normativo, yo les decía que en nuestro país no hay ningún impedimento o limitación para que haya una ley que exija, que los sindicatos tengan que contar con personalidad jurídica. Les recuerdo, por ejemplo, que el artículo 57 de la Constitución establece que la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, concediéndole franquicias y dictando normas para reconocer la personería jurídica. Ya que la propia Constitución, en el artículo 57, ya provee la posibilidad de que haya una ley, ¿verdad?, que reconozca a los estados, a los sindicatos, personería jurídica. Nunca ha habido, como ustedes saben, una ley que establezca un trámite de otorgamiento de personalidad jurídica para que nazca el sindicato, pero en principio parecería que la lectura de la norma constitucional no impediría que haya una ley que exija que el sindicato tenga que recorrer un camino administrativo, ¿verdad?, para poder obtener personalidad jurídica. Veremos entonces ahora en qué condiciones. La otra norma importante, como ustedes conocen, es el Convenio 87 de la OIT, que también establece, en este caso en el artículo 7, que los sindicatos tienen el derecho a contar con personalidad jurídica. Este es uno de los tantos derechos que establece, ¿verdad?, el Convenio 87, de los varios derechos que tienen previstos y libertades que están previstos en el 87 como derecho del sindicato. Pero el artículo 7 establece una condición, porque el artículo 7 dice que la adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, ¿se recuerdan que en el sistema de la OIT la libertad sindical, el derecho de asociación, es bilateral, está previsto para trabajadores y para empresarios, ¿verdad?, dice que no puede estar sujeta, la concesión, el reconocimiento, la adquisición de personalidad, no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que quiere decir sobre este punto del artículo 7? Bueno, el Comité de Libertad Sindical ha expresado sobre esta cuestión de si se puede exigir un trámite para obtener la personalidad jurídica, ha dicho básicamente dos grandes cosas. La primera es que en un país, y esto reitero, así sucede en todos los países del mundo, ¿verdad?, las leyes pueden exigir que los sindicatos, ¿verdad?, tengan que obtener el reconocimiento ante el Estado, ¿verdad? Pero lo que establece la norma, y así lo ha interpretado además el Comité de Libertad Sindical, es que ese trámite debe ser un trámite meramente de tipo declarativo, un trámite meramente de tipo de publicidad, que por lo tanto no implique una forma de autorización previa. Es decir, que cualquier trámite que implique o que se le exija a los sindicatos para obtener una personalidad jurídica en ningún caso puede significar, ¿verdad?, un mecanismo de atribución de potestades o facultades para el Estado, le hace, en el caso normal y corriente, el Ministerio de Trabajo, es decir, una facultad discrecional de que le permita, ¿verdad?, al Estado
por ejemplo, discriminar y decir a este sindicato sí o al otro sindicato no, o establecer condiciones, ¿verdad?, que vayan más allá del mero aspecto formal. Y acá, la OIT, ¿verdad?, si uno recorre los dictámenes de la OIT, podría señalar que en el pensamiento de la OIT, hay dos grandes sistemas en el mundo de reconocimiento de personalidad jurídica, o dos grandes sistemas de registro sindical. Porque lo que estamos hablando en definitiva es de un registro sindical, ya que los sindicatos tengan que registrarse, ¿verdad?, ante una autoridad, típicamente el Ministerio de Trabajo, que para ello tengan que cumplir ciertos requisitos y, por lo tanto, haya después una resolución del Estado en la que le concede personalidad jurídica en la medida de que cumpla con esas condiciones y requisitos. Y entonces yo les decía que el Comité de Libertad Sindical lo que ha señalado es que hay dos grandes formas, la Comisión de Expertos también en este punto, ha señalado que hay, por un lado, algunos países que, excediéndose y vulnerando lo que establece el Convenio 87, establecen lo que habitualmente se llama como sistemas de registro constitutivo. ¿Qué son los sistemas de registro constitutivo? Son aquellos en los cuales, ¿verdad?, las exigencias que establecen las legislaciones hacen que haya, por lo tanto, una limitación, un obstáculo para que los sindicatos puedan obtener la personería, pero por sobre todas las cosas se establecen condiciones o exigencias que hacen que se le otorgue una potestad muy discrecional, muy abierta, muy flexible, ¿verdad?, al Estado, y que en definitiva eso termine funcionando como una forma de autorización previa. Que recordemos que el artículo 2 del Convenio 87 expresamente dice que los sindicatos deben constituirse, o tienen derecho, mejor dicho, a constituirse sin autorización previa. Entonces lo que ha dicho el Comité de Libertad Sindical es: cualquier ley que establezca la exigencia de tramitar una personalidad jurídica no puede convertirse, de forma encubierta o indirecta, en un mecanismo de autorización previa. Los sistemas de registro en los cuales se le otorga una potestad discrecional a la administración para decir cuándo otorga o no la personalidad jurídica, o establecen requisitos, ¿verdad?, que van más allá de lo que permite el Convenio 87, eso es un régimen de lo que se llama de registro constitutivo. Y en general, siempre el Comité de Libertad Sindical ha dicho que ese sistema va en contra, ¿verdad?, no se ajusta a las previsiones del Convenio 87. El otro modelo de registro, que es el de los países, digamos, más avanzados, en general yo diría que hoy día que lentamente se va ajustando a la mayoría de los países a lo que exigen los estándares internacionales de la OIT, son lo que llaman los regímenes de registro meramente declarativo o de publicidad, que son aquellos en los cuales son legislaciones como la española, la italiana, la francesa, en fin, la mayoría de los países, donde simplemente lo que se exige es que el sindicato cumpla con requisitos mínimos, ¿verdad?, de tipo meramente formal, y que una vez depositados los estatutos y cumplido con esos requisitos, como son, por ejemplo, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, quiénes son los directivos, quiénes son los fundadores, cuál es el estatuto, cuál es la dirección de contacto, etcétera, etcétera, con esos requisitos mínimos, ahí, ¿verdad?, se dicta una resolución en la cual se otorga la personalidad jurídica, y de esa forma esa registración no tiene otro efecto que no sea el de dar mera publicidad. Estos son los países que tienen este tipo de sistemas, son justamente los que, digamos, no tienen dificultades en cuanto a un ajuste a las normas internacionales del trabajo. Hay un punto más que ha dicho el Comité de Libertad Sindical, y es que esos estatutos, a su vez, pueden establecer las legislaciones algunas exigencias mínimas y razonables que impliquen una transparencia en el funcionamiento de las organizaciones sindicales, y también que impliquen una forma de democracia por parte de las organizaciones sindicales. Este es un asunto bastante más complejo. El Comité de Libertad Sindical ha admitido, por ejemplo, que las legislaciones establezcan, por ejemplo, una cantidad mínima de afiliados. Esto sabemos que para nuestro sistema es una cosa muy compleja de admitir, pero a los hechos el Comité de Libertad Sindical ha admitido que en la medida en que la cantidad de afiliados que se exigen sea un quórum mínimo, por un quórum pequeño, por ejemplo, el que ha dicho que 50 es mucho, ha dicho que 25 puede ser también demasiado, atendiendo las características de los países, que muchas veces tienen pequeñas y medianas empresas, donde es difícil, por lo tanto, la sindicalización, pero lo que sí ha dicho en definitiva es que si se exigen, por ejemplo, en algunos casos han sido 10, otros casos han sido 12, otros casos han sido 15, si esa es la exigencia mínima, en esos casos no es una exigencia que pueda
considerarse como limitante para el ejercicio, para la creación de los sindicatos. Eso es, de alguna forma, como para tratar, de hecho, también de que las organizaciones tengan algún mínimo de representatividad. Ahora me venía a la cabeza, el otro día había un caso en el cual una institución de salud que tiene más de 7.000 funcionarios, se creaba una organización sindical por 6 personas. Entonces ahí, realmente, si uno mira la magnitud, la dimensión, ¿verdad? En general, uno le pueden quedar las dudas sobre no la autenticidad, pero sí, digamos, la representatividad de ese tipo de organización. Por eso es que en algunas legislaciones, yo diría la mayoría, se exige un mínimo de afiliados. Pero esto no es un tema fácil de resolver porque, en general, vuelvo a repetir, si la cantidad es importante, eso puede ser un obstáculo para crear sindicatos. Lo mismo ha dicho el Comité de Libertad Sindical respecto de, por ejemplo, cuestiones como leyes que establecen la duración de los cargos de los representantes sindicales. En algunos casos ha dicho, bueno, son reglas de democracia de que de repente establezca no se pueden renovar por más de 2 o 3 veces. O inclusive ha dicho el Comité de Libertad Sindical que es admisible, ¿verdad?, como reglas de democracia en las organizaciones, que por ejemplo se establezca una cantidad de delegados máximo o mínimo que pueden tener las organizaciones para poder funcionar. O sea, son cuestiones que no están obviamente en nuestras prácticas, son cuestiones que están muy alejadas de nuestra realidad, ¿verdad?, que seguramente, Descartes, serán consideradas como una injerencia, si una ley dijese eso, como una intromisión, como una violación de la autonomía, pero yo tengo que decir las cosas como son, ¿verdad? O mejor dicho, las cosas como qué es lo que dice el Comité de Libertad Sindical, porque eso es un poco el rol que me corresponde a mí. Y el Comité de Libertad Sindical ha dicho que algunos requisitos mínimos de democracia y transparencia interna de las organizaciones, de todo tipo, tanto de las empleadoras como de los trabajadores, podrían ser exigibles en la medida en que, y siempre repite lo mismo los dictámenes, ello implique una injerencia importante y no implique un obstáculo para la creación de sindicatos, ni tampoco que eso sea una forma indirecta después de control de los sindicatos. Que eso es lo que le preocupa, ¿verdad?, a la OIT, que no haya una forma de intromisión, pero también de que los sindicatos definitivamente se manejen de manera independiente, que sean autónomos, independientes de cualquiera sea el sistema político que hay en cada momento. Esto es desde el punto de vista de la normativa, o sea que concluyendo, desde el punto de vista formal, podría la ley de Uruguay exigir que haya una exigencia de tramitación de depósito, por ejemplo, de los estatutos de un sindicato para poder nacer al mundo jurídico, ¿verdad?, en la medida, pero eso sería ajustado, a mi juicio, a la Constitución y la normativa de la OIT, como el 87, en la medida que se establezca un mero registro de tipo formal, un mero registro de tipo publicitario, que no implique ninguna autorización previa y que a su vez tampoco hayan potestades discrecionales de la administración, del Ministerio de Trabajo, para poder establecer a quienes sí y a quienes no se les otorga esa personería. O sea, es decir, solo sería válido, a mi juicio, en la medida de que una ley estableciese un mínimo de condiciones formales en las cuales el mero depósito implicaría automáticamente, ¿verdad?, el otorgamiento de la personería a los sindicatos. De esa manera, entonces, podría funcionar una legislación que atienda este aspecto. Yo le decía que esto tenía dos perspectivas. La otra es la del mundo de las relaciones laborales, o sea, lo sociológico, lo político, lo filosófico, lo ideológico. Acá, uno lo que tiene que decir es que, y seguramente eso lo va a señalar Héctor Sapirán, en Uruguay siempre ha habido desde el punto de vista de los sindicatos y también de la doctrina laboralista, una gran desconfianza a que haya cualquier forma de regulación de este aspecto, y eso está ligado básicamente a que los proyectos, las tentativas, las iniciativas que han habido en el pasado, en general no han ido solamente a regular esta cuestión puntual de un mero depósito de estatutos en el Ministerio de Trabajo para obtener personería jurídica, como funciona en los países democráticos, sino que muchas veces exigieron otras cosas o preveían otras cosas. O sea, era una forma de ir regulando otros aspectos. Por ejemplo, una regulación del derecho de huelga. Por ejemplo, una regulación del funcionamiento de los sindicatos. Entonces, claro, cuando se empiezan a agregar más cosas, ahí es donde tradicionalmente surgió la desconfianza de que haya una intervención legislativa, ¿verdad?, en la medida que eso podría traer de forma directa o indirecta una limitación de otros aspectos para el funcionamiento de los sindicatos. Pero fíjense ustedes qué paradoja de que, sin embargo, en los últimos años,
Por un lado, hay que decirlo, y eso seguramente también lo puede señalar Sapirán con mucho más conocimiento que yo, ¿verdad?, de esta cuestión sindical. Ahora, todos sabemos que en general los sindicatos grandes todos cuentan con personalidad jurídica. Esa es una primera cuestión. ¿Por qué? Porque de lo contrario no van a poder alquilar, no van a poder contratar personal, no van a poder abrir cuenta bancaria, me parece difícil que recauden cuota sindical. O sea, los sindicatos en general tienen una necesidad práctica de obtener una personalidad civil. De lo contrario van a tener dificultades para funcionar. En segundo lugar, es bastante común además que los sindicatos o los comités de bases, o sea, las secciones de los sindicatos cuando se crean, o los sindicatos nuevos cuando se crean, también algún grado de comunicación por escrito manden al ministerio. Se presentan ante el ministerio que sea por nota diciendo se fundó tal sindicato, tales son los delegados. ¿Y eso por qué lo hacen? Muchas veces porque quieren dar fecha cierta. Quieren establecer una fecha cierta de constitución del sindicato. ¿Para qué? Para evitar o tratar de evitar posibles acciones de discriminación sindical. Entonces, ahí está demostrando que en la práctica alguna necesidad existe de que haya algún grado de funcionamiento de algún tipo de registro. Inclusive yo me he encontrado que en el Ministerio hay registro de delegados, voluntarios. Los trabajadores van y voluntariamente dicen cuáles son los delegados. ¿Para qué lo hacen? Seguramente lo hacen porque quieren obtener algún mecanismo formal de fecha cierta para lograr algún grado de protección. O sea que, por un lado, parecería que hay una necesidad de una protección, pero que esa protección vaya por un carril que sea un carril que impida una limitación de los sindicatos. Y por último, la última apreciación que quería hacer, ya voy concluyendo, es que siempre desde el punto de vista no jurídico formal, sino desde el punto de vista del funcionamiento del sistema de relaciones laborales, acá hay que tener en cuenta que a mi juicio el Uruguay ha tenido un sistema de equilibrio que más o menos consiste en lo siguiente. A mi juicio, por un lado, Uruguay ha tenido o tiene un sistema de amplia libertad de la negociación colectiva, de la huelga y del derecho de asociación y de la libertad sindical, o sea, de la organización y funcionamiento de los sindicatos, una amplia libertad para los sindicatos, que como contrapeso ha tenido, a mi juicio, una flexibilidad importante en materia de derecho individual, en materia de contratación y en materia de despido. A ver, posiblemente hay que no esté de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero, a ver, estadísticamente hay, a mi juicio, prueba empírica de que Uruguay, o sea, si uno ve los códigos de trabajo en el resto de los países de Latinoamérica, Uruguay dice que tiene un régimen de libertad de despido. Solamente lo tiene Argentina, Uruguay y Brasil. Todo el resto de los países tiene un régimen de despido causado. Estamos hablando de Latinoamérica, no hablemos de Europa. Con la excepción de Dinamarca, pero hasta países como Suecia, Noruega, hay que hablar de España, Francia, Italia, Alemania, en fin, podríamos hablar de muchos países, hasta la India, no sé, hasta China. La mayoría de los países tienen un régimen de despido causado. En segundo lugar, la mayoría de los países tienen un régimen de tarifa mucho más alta que la que hay en Uruguay. Ya que a mi juicio, el régimen de despido en Uruguay es un régimen de despido bajo y de una amplia libertad para la empresa. Pero ese régimen entonces tiene una contrapartida, o así entiendo yo que ha jugado en la práctica. Acá hay una libertad para los sindicatos muy importante y una libertad de las empresas en materia de despido. En materia de despido y en materia de contratación, porque si uno recorre la mayoría de la legislación latinoamericana y europea, para contratar en forma temporal, por ejemplo, hay muchas limitaciones. Para empezar, el empresario tiene que tener una causa para contratar a alguien a plazo. En Uruguay, cualquier empresa puede contratar 1 año, 2 años, 3 años y no tiene que demostrar ante nadie, ¿verdad?, de por qué va a contratar a un administrativo o un gerente por 1 año, 2 años o por 3 años. Después otra cosa será si se requieren los contratos. Entonces en Uruguay, régimen a mi juicio de bastante libertad en materia de derecho individual, tanto en la contratación como en el despido, o sea, en el margen del contrato de trabajo, tal vez no sea en materia de tiempo de trabajo, que yo creo que ahí pueden haber, mejor dicho, hay en mi juicio algunas cuestiones de rigidez, pero no en materia de contratación y en materia de despido, que es lo más importante para los sistemas. Entonces, un sistema bastante libre, sobre todo en comparación con otros países, en materia de derecho individual, y en cambio, del otro lado, un sistema bastante garantista, o muy garantista, a favor de los sindicatos. Entonces, acá hay un cierto equilibrio, que a mi juicio, entonces, si una ley, y con eso concluyo, si una ley fuese direccionada a no solamente establecer un régimen de registro puramente publicitario, sino a tratar de regular el funcionamiento de los sindicatos y a tratar de limitar o coartar algunas libertades o algunos derechos que tienen los sindicatos en materia de negociación colectiva, huelga, etc., ahí se puede generar un desequilibrio en el sistema en el cual me parece a mí que implicaría un cambio importante en materia sindical. Y concluyo con esto. Fíjense ustedes que en los 15 años que gobernó la izquierda en Uruguay,
no se ratificó el convenio 58, el 158 del OIT. Ni siquiera estuvo planteado con mucha fuerza la ratificación del convenio 158. A mi juicio, pero esto seguramente esté equivocado, es que tampoco los sindicatos tenían un gran interés, no dudo de que esto se aplicara sí, pero los asesores, pero yo no creo que los sindicatos tengan un gran interés en la ratificación del convenio 58 porque, a mi juicio, los sindicatos en Uruguay, una de las grandes formas por las cuales han tenido una adhesión importante es que al tener un régimen de libertad de despido, ¿verdad?, logran captar adeptos por el lado de, logran captar importantes adhesiones por el lado de que las personas al no tener estabilidad, la estabilidad no la da la ley, la da el sindicato. Si cambiamos eso y la estabilidad la da la ley, no sé si las organizaciones sindicales van a tener este régimen. En definitiva, los sistemas, más allá de lo jurídico, tienen ciertos equilibrios. Uruguay ha tenido un equilibrio, a mi juicio, hace muchos años que ese juego que yo mencionaba recién, en la parte del derecho colectivo y el derecho individual, que ahí hay que tener mucho cuidado si uno quiere modificar alguno de esos pilares que tiene el sistema. Gracias por escuchar. Y ahora no sé quién de los dos va a hablar primero. Es cosa mía. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer a la Fundación por la invitación. Segundo, para mí es un gusto compartir esta mesa con Juan, con Castelo, con el cual compartimos también en la facultad, y con Juan hemos compartido muchísimas instancias. A veces hemos estado enfrentados, a veces no tanto, pero bueno, cada uno defiende los intereses que defiende. Una cuestión que yo quería señalar primero, antes de comenzar, es que el convenio 158 estuvo solicitado su ratificación por el CNT reiteradamente. Tanto, yo diría, por lo menos en las dos últimas administraciones de la izquierda, el CNT en forma reiterada reclamó la ratificación del convenio 150. Sobre las valoraciones que hace Alejandro, si se aprobara ese convenio, cómo afectaría, bueno, no es el tema de hoy, no voy a empezar, pero sí señalar que estuvo reclamado y sigue siendo reclamado su ratificación por la ley. En cuanto al tema que nos ocupa hoy, la personería jurídica, que es un tema que se ha puesto en el tapete, ha adquirido cierta relevancia en los últimos tiempos, no solamente ahora, sino ya había aparecido en el periodo pasado, es decir, ya había habido algunas voces que reclamaban la necesidad de que los sindicatos tuvieran personería jurídica, que no se podía, dicho esto con mucho respeto, que no se podía tolerar de que los sindicatos, las organizaciones sindicales se manejaran en forma totalmente libre. Allí hay algunos, yo diría, de determinadas posturas reglamentaristas o reguladoras, y también otras posturas que intentarían buscar restringir a la acción de los sindicatos. Históricamente, el debate sobre el tema de la personalidad jurídica del movimiento sindical, yo diría que han estado influidos por tres componentes. Un componente que algunos han señalado, que la doctrina ha señalado reiteradamente, el componente ideológico, vinculado a la matriz anarquista del movimiento sindical en sus orígenes, que es cierto y no es cierto. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, el pensamiento anarquista sigue estando, el pensamiento ácrata sigue estando presente en el movimiento sindical, eso no lo podemos desconocer, pero ya hace mucho tiempo no es el pensamiento dominante ni hegemónico dentro del movimiento sindical. Sobre todo a partir de la década del 40, con una transformación, el movimiento sindical son otras las corrientes que han sido hegemónicas y que por lo tanto, sin embargo, han defendido
o han estado en oposición a la obtención de esa personería jurídica conforme al régimen vigente en Uruguay. Conforme al régimen vigente en Uruguay. Una segunda cuestión que sí me parece más acertada es que, más allá de las corrientes, de las vertientes que nutren el movimiento sindical, hay un cierto consenso en defensa de lo que se denomina la autonomía. La autonomía que las organizaciones sindicales deben tener para autorregularse, autorreglamentarse. Y en ese marco, indudablemente, es lo que ha sido, yo diría, una concepción común dentro del movimiento sindical, que se ha fortalecido con el correr de los años, sobre todo eso que hoy comentaba Alejandro, es decir, la experiencia indica que cada vez que se intentó crear alguna norma que otorgara personería jurídica o regulara, siempre tuvo una finalidad restrictiva, reglamentaria, buscar constreñir la acción sindical. Y ya aparece tempranamente con el viejo proyecto que naufragó en el Parlamento de Tomás Berreta ya por la década del 40, es decir, estamos hablando en aquel retorno de la democracia, en aquel cambio y en el ascenso de lo que se llamó el neovallismo, donde indudablemente ese proyecto naufragó y después las distintas experiencias que hubieron en el correr del tiempo, tal vez la última en la década de los 90, en realidad no estaba planteado como el otorgamiento de la personería jurídica de forma especial, sino que lo que se trataba era de reglamentar la actividad sindical. Por lo tanto, eso siempre estuvo allí y siempre fue motivo de rechazo. Un tercer aspecto que yo diría, o un tercer componente que también estuvo presente, que tiene un contenido jurídico. ¿Por qué digo el contenido jurídico? Porque el adquirir la personería jurídica en el marco de la normativa vigente actualmente implica que las organizaciones sindicales quedan supeditadas al Contralor del Estado. Obtener la personería jurídica conforme lo establece la regulación, el otorgamiento por el Ministerio de Educación y Cultura, implica que el sindicato, la organización sindical, queda sometida a un contralor administrativo. No solamente un contralor administrativo en cuanto a las actas, los libros, la parte financiera, todo lo demás. Y eso es contrario a lo que dice el convenio 87, sobre todo en lo que tiene que ver con el artículo tercero, segundo y tercero y cuarto del Convenio Internacional de Trabajo. Por lo tanto, ese es un tema que estaba en discusión. Ahora, en la década del 90, por una cuestión, yo diría, hasta si se quiere, circunstancial, se puso en el tapete el debate si los sindicatos deberían o no tener personería jurídica. Un caso ya anecdótico era que, ¿qué pasó? El viejo local de la Federación de la Carne, local que está ubicado en el Cerro, la Federación de la Carne, que mayoritariamente, históricamente tuvo una orientación anarquista en su momento, había adquirido ese local, pero no estaba a nombre de la Federación porque la Federación no tenía personería jurídica, estaba a nombre de los viejos dirigentes. Los viejos dirigentes fallecieron y allí vino el problema. El local era de los herederos. Y me acuerdo que un expediente voluminoso, en el cual se tuvo que dar opinión en el momento, el central, llevó a que la sala de abogados de la central, en aquel momento funcionábamos en un sistema de sala con algunos colegas muy prestigiosos, hubo un fuerte debate sobre la necesidad o no de tener personería jurídica. Justamente por ese problema que se empezaba a aparecer. Es decir, en la medida que los sindicatos adquirían bienes, en la medida que recuperaban bienes o habían recuperado bienes, que muchas veces estaban nombres de los dirigentes, ¿qué pasaba si esos dirigentes no?
Eso fue una etapa bastante discutida en aquel momento, pero bueno, no pasó de ahí y ahora estamos en esta situación donde nuevamente vuelve a aparecer en el TAC. Y eso nos lleva a si es conveniente o no inconveniente que haya una regulación sobre la personería jurídica de los sindicatos. Yo quiero también, una cosa que me olvidé de señalar, lo que yo transmita hoy acá, si bien como asesor de la central y de varios sindicatos, es mi posición personal. No estoy transmitiendo la posición del CNT. ¿Por qué? Por la sencilla razón que todavía la central, todavía los trabajadores y las organizaciones que integran la central no han tomado posición sobre este tema. Sí hay un debate, porque ese debate indudablemente se va a acelerar porque en el reciente Consejo Superior Tripartito el gobierno anunció, presentó o manifestó la intención de, más allá de los proyectos que están en el Parlamento, de discutir este tema, ¿tá? De avanzar en este tema, en la personería pública. Por lo tanto, hoy, indudablemente el movimiento sindical va a tener que tomar una posición, oponerse o ir a una reunión. Por lo tanto, la cuestión de la conveniencia o inconveniencia de la personería jurídica está sobre la mesa. Eso nos lleva a algunas cuestiones que también, tal vez un poco sobre lo que ya señaló Alejandro, es decir, ¿cuál es la situación actual? Es decir, ¿cuál es el estado de situación? Yo dividiría en dos grandes campos. En el campo del sector público, yo me atrevo a señalar que la gran mayoría de las organizaciones de trabajadores del sector público tienen personería jurídica adquirido mediante el mecanismo de la organización, como cualquier asociación civil. Más, yo tengo experiencia de trabajadores del sector público que quieren o pretenden organizarse, lo primero que vienen es a consultar a la central para obtener la personería. Eso es una cosa. En el sector privado, allí sí es más difícil. Allí, generalmente, cuando se constituye una nueva organización, no se preocupan del tema de tener o no tener personería. Aunque también, debo señalar, hay ciertos sindicatos que indudablemente tienen una preocupación, fundamentalmente cuando quieren adquirir un local, cuando quieren tener a veces bienes para realizar determinadas actividades de formación o de otros apoyos. Entonces allí hay. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, la central sindical no tiene personería jurídica. Sin embargo, el Instituto Cuesta Duarte, que es el instituto que reúne un conjunto de asesores de la central, tiene personería jurídica. Tiene personería. Yo no sé cuánto tiempo tengo, porque no contabilicé, pero 10 minutos. Wow. Bien. Ahora bien, yo creo que no voy a entrar en las consideraciones de por qué hoy hay una cierta exigencia o una pretendida exigencia de que debe resolverse este tema ya. Sí puedo sospechar, pero eso va por cuenta mía, de que hay una cierta idea de buscar reglamentar a los sindicatos. Esto lo tomo a la luz de, por lo menos, los proyectos que están en el Parlamento. Los proyectos, 2, 3 proyectos que están en el Parlamento, van más allá de la personería jurídica, van a la reglamentación lisa, que creo que no es la intención de lo anunciado por el Poder Ejecutivo en el Consejo Superior. Ahora bien, pongamos
en la hipótesis de que deberíamos consagrar una regulación o una norma que regulara la personería jurídica de los sindicatos. Creo que allí, primera cuestión que deberíamos tener presente es que debería estar enmarcado en determinadas pautas y sobre todo debería estar enmarcado por el concepto de la libertad sindical. En tanto consideremos que la personería jurídica es un derecho inherente a la libertad sindical. En tanto, un derecho positivo, un derecho colectivo, un derecho de acción, como ha señalado, por ejemplo, Montero y otros autores, ¿no? Y allí también tener en cuenta, cuando hablamos de esto, es que el Estado, frente a la libertad sindical y frente a los derechos de la libertad sindical, no tiene solo una obligación de reconocimiento de esos derechos, sino también una obligación, un deber de garantizar esos derechos. Y eso nos lleva al tema de la promoción, el fomento, no solamente de la protección. Y el otorgamiento de la personería jurídica lo debemos ver desde la perspectiva del fomento, la promoción de las organizaciones sindicales, del sindicalismo. La lectura que uno hace del artículo 57 de la Constitución, si ustedes recuerdan, justamente lo que dice se le debe otorgar franquicia para que obtengan la personería jurídica. Lo mismo dice, no con la misma redacción, pero uno de los aspectos centrales es el reconocimiento de la personería jurídica de las organizaciones sindicales y las organizaciones de empleadores, no solamente para los trabajadores, sino también. Y eso implica, si queremos respetar, porque lo citó muy bien hoy Alejandro, se debe respetar el artículo 2, la autonomía de las organizaciones sindicales para crearse sin previa autorización, el principio de autarquía sindical, el principio de no injerencia. Si queremos respetar esos principios, indudablemente esa personería jurídica no puede ser la misma que existe para las asociaciones civiles o cualquier organización civil. Debe ser una personería jurídica especial. Algunos han dicho que debe situarse, por ejemplo, Razo ha sostenido recientemente que debería situarse en el Poder Judicial. Tiene sus aristas y tiene sus cosas. Y no creo que tampoco sería una vez que estuviera en el Ministerio de Trabajo. Bueno, pero todo depende cómo esa reglamentación se estableciera. Si entre esas pautas que yo señalaba, primero, no debería ser obligatorio la obtención de la personería jurídica. No debería ser una condición previa para la acción sindical de las organizaciones sindicales o de empleadores. Debería ser solamente tener efectos declarativos y a los efectos de las capacidades para adquirir derechos y obligaciones en el ámbito civil. Creo que con ese marco uno podría decir, bueno, una regulación que apuntara hacia eso tiene un carácter de promoción, de apoyo a las organizaciones sindicales. Y no las deja sometidas al Contralor del Poder Ejecutivo de turno. Y en esto hay que ser claro, y defensa de la autonomía. No importa quién sea en el gobierno, sea amigo, pariente, hermano, quien sea. El movimiento sindical siempre ha defendido la autonomía. Y eso es frente a cualquier tipo de gobierno. Entonces, los mecanismos de promoción, de apoyo que se crean, deben enmarcarse en el respeto de esa autonomía y de la no injerencia en las organizaciones, ni sindicales ni de empleados. Creo que si vamos a establecer un régimen de personería jurídica especial, debería establecerse tanto para las organizaciones sindicales como para las organizaciones de empleados, en el marco de referencia que acabo de señalar.
Pero bueno, eso, y sería bueno que eso surgiera de un consenso, de un acuerdo en el marco del Consejo Superior y no de iniciativas legislativas aisladas o interesadas. Que fuera fruto de la negociación colectiva, que fuera fruto del partido. Creo que le daría mayor fortaleza y además permitiría proteger determinadas partes. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El agradecimiento a la Fundación de Cultura Universitaria por la invitación. La aclaración previa de que las opiniones que voy a vertir son a título personal, entre otras cosas porque a nivel institucional es un tema que las cámaras no han discutido formalmente y entonces mal haría yo en dar una opinión institucional que no existe. El tema es bastante provocador e invita a algunas reflexiones. Yo le agradezco a Alejandro que nos haya dado el marco porque evita que vayamos sobre lugares comunes y entonces eso me permite ir más directamente al grano. Es necesario reglamentar los sindicatos, digamos, la personería jurídica, y yo en esto la primera aclaración que refería a Héctor, ¿no? En realidad estamos hablando de sindicatos en tanto abarcativos de organizaciones de empleadores y trabajadores. Lo cierto es que en general las organizaciones de empleadores tienen personería jurídica de la tradicional, tienen la personería jurídica civil en distintas modalidades, en muy distintas modalidades. Pero no es menos cierto que existen organizaciones empleadoras que no tienen personería jurídica. La Cámara de Comercio tiene 120 gremiales empresariales, no todas tienen personería jurídica. Las que no la tienen actúan a través de la personería jurídica de la Cámara de Comercio, que creo que es algo similar a lo que manifestaba Héctor a través del Cuesta Duarte. Se valen en sus reclamos, en sus planteos, en defensa de sus intereses de la personería jurídica de la Cámara, que es una organización de mayor grado. Así que, digo, esta aclaración me parece que es bueno hacerla, ¿no? Yo creo que en materia de organizaciones y específicamente el problema que visualizamos desde el sector empresarial, porque si hablamos de libertad sindical y si hablamos de por qué ir hacia una personería jurídica, estamos hablando la libertad respecto del Estado, de otros sindicatos, de los empleadores. Y bueno, yo quiero referirme a cuáles son las dificultades que nos plantea la situación actual a los empleadores. Nos plantea la situación de incertidumbre o de falta de certeza jurídica en muchos casos. No conocer muchas veces los representantes sindicales, su número, su identidad. Hablaba Alejandro que habían veces que los propios delegados sindicales se comunican al ministerio para darle fecha cierta. Yo diría que la mayoría de las veces no se comunican y no tienen esa fecha cierta, y cuando hay alguna situación de seguro de paro o de despido, se alega inmediatamente la condición de sindicalista o de delegado sindical y se
pretende el amparo de los pueblos cuando el empleador desconocía esa situación, si es que es el caso, porque muchas veces son situaciones que, digamos, que da la impresión de que se arman sobre la marcha. Entonces, es importante. Rayo, en este trabajo que invocaba Héctor, también dice que tendríamos que preferir la formalidad sobre la informalidad, ¿no? En todos los aspectos de la sociedad tenemos que preferir la formalidad sobre la informalidad. Y yo creo en eso. Y yo creo que tenemos que tener un mínimo de formalidad, lo cual no implica para nada violentar la autonomía, porque yo también la reclamo para las organizaciones de empleadores. La otra pregunta que hay que... O sea, el problema existe. El problema existe. La otra cuestión es analizar que hoy, a la luz de las normas que promueven la actividad sindical, hoy por hoy las organizaciones sindicales no son cualquier organización intermedia de la sociedad. En general son organizaciones que tienen cierto poderío, tienen poderío económico. Y el poderío económico, en el caso de unas y otras, viene de administrar o de percibir las cuotas sindicales, las cuotas a las cámaras o lo que sea, y que implica determinada también formalidad, a mi juicio, de poder percibir esos ingresos, aplicarlos, administrarlos o lo que fuere. También el otro problema que nosotros vemos es el tema de las responsabilidades. ¿Cómo se ejercita la responsabilidad contra un sindicato que realiza una huelga ilegítima? ¿Cómo se realiza? Es bastante difícil. Si no lo tenemos individualizado, si no está registrado, si no sabemos quiénes son sus autoridades, si no sabemos cuál es su domicilio, en fin. ¿Cómo se ejecuta la responsabilidad? Hay temas nuevos, y ni siquiera hablo de una medida de conflicto ilegítima que pueda dar lugar, en fin. ¿Cómo se ejecuta eventuales responsabilidades contra un sindicato que no respeta las nuevas normativas sobre pandemia? Hay temas nuevos que están implicando que las cosas a nivel de la sociedad cambian, tienen su desarrollo y exigen nuevos requisitos, responsabilidades y digamos, de alguna manera, el conocer de qué manera se pueden ejercer los derechos y las obligaciones. Porque es claro que por más que hablemos del derecho de libertad sindical, no son derechos ilimitados. Cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de no injerencia, yo soy partidario de la autonomía y de la no injerencia. Lo que no soy partidario es de pretender derechos, aunque sean de libertades, y en este caso las sindicales, ilimitados. Entonces, ese es el juego, ese es el desafío. En definitiva, yo en lo personal creo que sería bueno que la sociedad uruguaya sería el debate sobre la necesidad de reglamentar la personería jurídica de los sindicatos, en los dos casos, como organizaciones de empleadores y de trabajadores. Creo que en eso podemos llegar a tener un mayor camino de recorrido en las organizaciones empresariales, pero bueno, me parece que por una cuestión de madurez, porque yo entiendo que hay sindicatos
o cámaras, o gremios, o lo que sea, que pueden ser pequeños, que inician un camino, que hacen un aprendizaje, como lo hace un empresario cuando instala un comercio o una empresa, y lo hace con nota de informalidad, ¿no? Pero llega un momento que esa informalidad no la puede sustentar en el tiempo por la propia actividad que desarrollan. Y además porque tiene que asumir las responsabilidades que le son propias para vivir en sociedad. Entonces, por todo eso, yo creo que es conveniente que las organizaciones de empleadores y de trabajadores tengan personalidad jurídica. La otra discusión es qué tipo de personalidad jurídica. Y entonces allí entiendo el distingo entre, como decía Alejandro, la personalidad jurídica laboral o la personalidad jurídica civil, o si tiene que ser un régimen especial que consagre las dos. Bueno, yo creo que eso tiene que ser fruto del debate. Hay cosas que se nos están planteando que implican esto. Nosotros reclamamos la personalidad jurídica, y Héctor lo sabe, cuando nos quejamos de la ley de negociación colectiva en cuanto a el intercambio de información. No podemos manejar informaciones que muchas veces son necesarias para discutir temas salariales o de productividad, que son sensibles para las empresas, si se las tenemos que dar a alguien que del otro lado no puede responsabilizarse por el uso de eso. O, si se hace responsable desde, una dificultad adicional de individualización, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que de a poco hay condiciones que tienen que estar de alguna manera determinadas. Y lógicamente, y digo esto respecto de la información, también digo lo que refería recién respecto a quiénes son los delegados, también digo de quiénes, y quiénes son los representantes que gozan de fuero sindical, también digo de quienes gozan de licencia sindical, etcétera, etcétera, que son los problemas que se nos plantean muchas veces en lo cotidiano. Entonces, necesidad de una personalidad jurídica, sí. Necesidad de posibilidad de responsabilizar civilmente a los sindicatos, sí. Sí. Necesidad de que tengan una personería que nos acredite la posibilidad de ejercer en nombre de sus representados sus pretensiones, sus intereses, yo creo que también. Estamos muy acostumbrados acá a esta informalidad, y quizás el periodo de informalidad ya haya pasado. Creo que también tenemos hoy una madurez que no teníamos antes. Cuando yo empecé a trabajar en la Cámara hace mucho tiempo, y aún hasta el día de hoy, nos basamos en el reconocimiento mutuo que tenemos los actores sociales, y muchas veces ese reconocimiento pasa por la interlocución o el interlocutor que tenemos. Y eso está bueno, y eso ha servido mucho para solucionar muchos temas. Pero llega un momento en el cual, pareciera que esto empieza a no alcanzar. Pareciera que el desarrollo de la negociación colectiva, que aparentemente vino para quedarse, veremos luego en qué condiciones o lo que sea, pero en eso estamos todos de acuerdo. Entonces eso requiere, a mi juicio, un especial cuidado y esmero de este tipo de cuestión, ¿no? De tener con claridad frente a quién se está, a quién representa, cuáles son los intereses, etcétera, etcétera. El otro tema es qué tipo de regulación, y yo acá en esto soy partidario de seguir las pautas del convenio 87, y sí los dictámenes del Comité de Libertad Sindical, que nos pueden dar las pautas de lo que sí o de lo que no.
Yo le comentaba a Daniel antes de llegar que tuve la visita el día lunes del diputado, ¿cómo se llama el diputado el que presentó el proyecto? Bien. El diputado Viano vino a traerme el proyecto y a ver qué opinión tenía. Yo no lo había visto el proyecto, lo vi mientras estaba reunido con él. Y yo le decía que la única cuestión que yo le planteaba es que había que ver si ese proyecto que estaba analizando pasaba el examen del Comité de Libertad Sindical. Porque si no, va a ser peor la enmienda que someto. Entonces, un poco para redondear estas ideas un poco desordenadas que vengo manejando, yo diría que me parece bueno que nos planteemos la discusión. Me parece que no podemos avanzar como preconizamos que queremos avanzar en los temas de relaciones colectivas sin establecer, aunque sea de una manera mínima, la personalidad jurídica que nos permita conocer quiénes son los interlocutores, qué intereses representan, ¿tá? De qué manera quiénes los representan, quiénes pueden tener o no los derechos que emanan de esa situación. Y bueno, creo que sí, no podemos quedarnos en un tema que sea solamente de representación de intereses colectivos, sino que tiene que estar involucrada de la manera que sea la posibilidad de ejercitar la responsabilidad civil. Porque si no, vuelvo a lo que decía Alejandro, sin compartir el tema específico que él planteaba, pero que creo que es una mirada que se puede tener, yo también puedo plantear entonces el desequilibrio que existe hoy en las relaciones colectivas y en el sistema de negociación colectiva cuando estoy planteando este tipo de cosas. Una ley de negociación colectiva, el querer regular una cantidad de aspectos, en definitiva, sin conocer a ciencia cierta quién es la contraparte, porque en muchos casos hay problemas y otro tema que es importante, ¿tá? El registro de la organización de trabajadores y de empleadores también despista dificultades intrasindicales, ¿tá? Que muchas veces se nos plantean. Puede servir como elemento para eso. Entonces me parece que sí tenemos que darnos la discusión. Yo no voy a entrar si en el Ministerio de Trabajo, en la Suprema Corte, todo lo demás. Me afilio más a un tema de un registro declarativo, pero que conceda también el tema de la responsabilidad civil, porque a pesar de que yo les dije al inicio que las cámaras esto no lo tienen institucionalmente discutido, yo también digo un poco, como decía Héctor, la tendencia, la opinión que yo veo adentro de las cámaras, y de todas, no solamente en la que yo estoy vinculado, es que hay una preocupación por estos aspectos de poder responsabilizar a los sindicatos cuando las cosas se realizan mal. Eso también es una manera de equilibrar y de fijar contrapesos, porque, insisto lo del principio, no existen derechos ilimitados. En general, los derechos conviven con otros derechos y bueno, el desafío es ver cómo se conjugan, de acuerdo a qué ponderación se haga y que permita, en definitiva, una convivencia lo más pacífica posible, con los mecanismos de solución que también para ellos es importante tener definido, entre otros estos aspectos. Así que lo dejo por acá. Muchas gracias. Bien, el desafío está planteado, el debate se ha generado. Abre tiempo de preguntas, cuestionamientos, aportes que quieran algunos realizar o aprovechar
la oportunidad para siquiera intercambiar posiciones contrarias. No todos tenemos la obligación de compartir siempre lo que se expone, pero sí linda oportunidad para aprovechar o cuestionar. No sé si hay entre el público o algún aporte más de parte de quienes han expuesto sobre la temática, que es muy interesante, por ende, ¿verdad, doctor Parrilla? Ahora aquí tenemos. Mi pregunta es hacia Mailos, puntualmente respecto a lo que se hablaba de que los gremios en sí, o sea, comúnmente cuando participan en la negociación colectiva, las empresas se organizan o en gremiales o también en cámaras, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales también estas no se organizan de esa manera y concurren a la negociación, y usted hacía mención a que actúan en su personería jurídica como empresa, ¿verdad? En la negociación tenemos la experiencia de ejercer el deber de influencia. Entonces, en ese caso, lo que permite es que sus afiliados respeten también una política determinada. Entonces, en el otro escenario que usted plantea, de que existen empresas que solamente tienen su personería jurídica, ¿qué garantías también podría haber en ese caso? De que se dé cumplimiento a aquellas cosas que se acuerdan si una de esas empresas que participan de esa negociación no cumple. Y a su vez también, dada esta cuestión que usted menciona, de que a nivel empresarial daría garantías el hecho de que exista un registro para los sindicatos, cuando se consulta a estas cámaras y a estas gremiales, sus afiliados, hay mucha reserva por parte de las empresas. ¿Cómo contrarrestamos esas dos diferencias? Sí, bueno, a mí me gustaría, por una cuestión de orden, que si me hacen una pregunta se identifiquen quién es, porque yo muchos digo, me entrevero o no los conozco, pero... Disculpe, me presento. Doctora Jacqueline Borges, Castelo y Sanidad, me conocen, represento a la Federación de Trabajadores Molineros. Está muy bien, mucho gusto. Bueno, le agradezco la pregunta. Garantías de cumplimiento creo que no podemos tener de ninguno de los dos lados. Garantías de cumplimiento. No sé si eso era el objeto de la pregunta. Lo que yo digo es que en la negociación va la organización empleadora y de trabajadores más representativa. Ese es el criterio, ¿no? Y en ese sentido se supone que lo que negociamos en el Consejo de Salarios tiene efecto para todos los que integran el sector. Eso es lo que establece la normativa. Y bueno, y después cada uno, si incumple, queda a su propio riesgo, ¿no? Esto de los dos lados. No sé si iba hacia ahí la pregunta, si la entendí bien. Y no sé si iba por eso. Básicamente era en el nuevo escenario, ¿no? Entendiendo que al sector empresarial... Pero sería para las dos partes. Si se hay que registrarse, serían las dos partes que se tendrían que registrar. Y las dos partes tendrían que tener la responsabilidad por sus actos, responsabilidad civil por sus actos. Así como la tendría la organización de trabajadores, la tendría la organización de empleadores. No veo diferencia en la situación. Y la otra pregunta era el tema de los afiliados. Bueno, ustedes saben que eso es un poco un tema cultural, ¿no? Nadie dice ni cuánto factura, ni a quién le compra, ni a quién le vende. Muchos hasta ocultan de qué cuadros son, en fin, yo qué sé. Digo,
Eso es una cuestión cultural, pero yo en lo personal no tengo inconvenientes en que esa información sea pública. Mis directivos seguramente opinen otra cosa. Pero creo que hace a la transparencia. Bueno, mi nombre es, yo soy doctor en parrillas, asesoro los sindicatos con y sin personería jurídica. En realidad es una opinión, pero en sí contiene una duda, así que creo que se podría plantear en ese formato. Y de pronto puede ir dirigida a Alejandro, al doctor Castelo. A mí siempre me resultó difícil pensar en la obligatoriedad de una ley, aunque sea meramente declarativa, no constitutiva, en los términos como está redactado el convenio 87. Y debo manifestarlo, porque capaz que todo deberíamos profundizar en la reflexión de ese punto. Todos los artículos, a partir del artículo 3, yo lo tengo acá del convenio 87, establecen derechos. El artículo 7, cuando habla de la tramitación de la personalidad jurídica, establece un derecho. Pero además, el artículo 3, al cual se remite, cuando habla de la redacción, dice la redacción de estatutos y reglamentos internos, establece un derecho. No hay concesión de personalidad jurídica del tipo que sea sin un estatuto. De hecho, la personalidad jurídica civil común que otorga el Ministerio de Educación y Cultura, si nos fijamos en la resolución ministerial, dice que algo así como se aprueba el estatuto no hay concesión de personalidad jurídica sin la presencia de un estatuto. Sin embargo, lo que establece el artículo 3 es el derecho a establecer un estatuto. Establece el derecho, que decir que está habilitando el funcionamiento sindical sin estatuto. Está hablando del derecho a la coacción obrera, al funcionamiento de una agrupación, la titularidad de los derechos inherentes a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva. Yo creo que me da la impresión, lo planteo como duda, que ese es el régimen que prevé el convenio 87-20. Entonces, en este contexto, ¿cómo se hace para establecer la obligatoriedad, aún hablando de una ley no constitutiva, sino meramente declarativa? Yo creo que ahí podría haber una contradicción con las normas internacionales y quería plantearlo. Y después, esto va más bien en términos de debate, yo no puedo dejar de sentir cierta suspicacia. El doctor Mayros sostenía que el problema existe. Yo me lo he preguntado más de una ocasión. ¿El problema existe en un país que registra los mejores niveles de negociación colectiva, por lo menos en la región, no voy a decir el mundo? Y no hubo ningún tipo de problema para desarrollar un sistema de negociación colectiva de muy buen nivel, con nivel de excelencia en este país. La inexistencia de personalidad jurídica por parte de algunos sindicatos no ofreció ningún tipo de problemas en ese sentido. Yo asesoro a algunos sindicatos grandes, fuertes, que han negociado y mucho, y no tienen personalidad jurídica. Después, pensando también en cuanto al funcionamiento del sistema judicial, si nosotros visualizamos la ley de promoción y protección de la libertad sindical, la 17940, el procedimiento de amparo, la inexistencia de personalidad jurídica no impidió mecanismos de protección y acceso a la justicia. Entonces, el problema existe. Yo, de todos modos, y esto sigue debate, le agradezco al doctor Mario la sinceridad. Yo creo que lo planteo con claridad. Los problemas en realidad se los está planteando a partir de ahora, ¿no? Se habla de crear un nuevo sistema de responsabilidad de los sindicatos. Lo que se está planteando se está proponiendo un nuevo modelo de funcionamiento que requiere la personalidad jurídica, pero no se es honesto por parte de quienes han formulado las distintas propuestas que están sobre la mesa. Gracias, Parrilla, por la pregunta. Yo creo que la interpretación del convenio 87 no es que haya una exigencia, no debería leerse en el sentido de que hay una exigencia de que para que el sindicato exista deba contar con personalidad jurídica. Creo que la interpretación es que si una legislación
así lo establece, eso no es contrario al convenio 87. Eso es lo que ha dicho el Comité de Libertad Sindical, es decir, que si un país, y hay varios pronunciamientos, los podemos leer, pero lo que está diciendo es que si una legislación exige que para poder nacer el sindicato deba contar con personalidad jurídica, eso no es contrario. O sea, a ver, imagino que si hubiese una ley como Uruguay, que simplemente se limitase a decir, por ejemplo, un artículo que dijese solamente, el sindicato deberá depositar sus estatutos en el Ministerio de Trabajo. Punto. Nada más. Eso me parece a mí que, de acuerdo a lo que dice el convenio 87 y los pronunciamientos que ha habido del Comité de Libertad Sindical, no podría considerarse como una exigencia que desborda el convenio 87. Ese me parece que es un poco el juego de la cuestión. Lo que pasa es que esto es una discusión, como yo le decía al principio, que es muy uruguaya, porque en ninguna parte del mundo se da esta situación tan especial de que los sindicatos no tengan algún tipo de trámite una vez que hacen. Uno cuando un poco lo cuenta en el exterior no entiende mucho el sistema uruguayo en general, y es como, a ver, si se reúnen 20 y hacen un sindicato, ¿cómo? ¿No llevan el documento a alguna oficina y lo registran y cumplen con tal cosa y tienen formularios? En fin, es un poco un sistema que yo no digo que no haya funcionado, pero que en la práctica a veces hace ese ruido un poco que ustedes mencionaban hoy, todos mencionaban, de las dificultades prácticas que después se encuentran cuando quieren alquilar, vender, comprar, manejar cuota sindical. Entonces, de ahí es que parecería que en algún grado habría una necesidad de que haya alguna regulación. La discusión es cuál es la regulación. Entonces, ahí puede venir después la discusión. Pero creo que cuando el convenio 87 estaba pensando en eso, la preocupación más que nada viene por el lado de que cuando se haga el trámite, en el trámite no implique un grado de exigencias que después no impida que en los hechos las personas se puedan sindicalizar. A ver, y ahí vienen los problemas. Uno cuando ve los problemas son siempre que le exigen más de 15 personas, que ponen que, por ejemplo, para muchos países, por ejemplo, establecen que entre el momento en que se presenta la expedición pueden pasar 180 días. Eso va en contra del convenio 87, porque en definitiva el sindicato no puede empezar a negociar, alquilar, etcétera, etcétera, hasta que pasen los 180 días. Esos son los problemas que se han planteado en la práctica. Pero, perdón, Alejandro, para cerrar. Sí. Pero en definitiva hablamos de un derecho. Es decir, si yo ejerzo el derecho, es lo que tú estás señalando ahora, ¿verdad? Pero ¿puede una ley, vuelvo a preguntar, puede una ley obligar, aunque sea meramente declarativo en los términos del convenio 87? A mi juicio sí. Puede. A mi juicio sí, a mi juicio esta norma potesta a las legislaciones a que puedan establecer un trámite para obtener personalidad jurídica, en la medida que el trámite se dé en esas condiciones. O sea, la pregunta tuya, yo entiendo, tú lo que decís es, en realidad es un derecho, si después lo utilizo o no lo utilizo, pero ahí volveríamos un poco al sistema uruguayo actual, es decir, los sindicatos que quieren lo tramitan y los sindicatos que no quieren no lo tramitan. Me da la impresión como que si hubiese mañana un cuestionamiento de una ley que dijese solamente eso, en principio uno debería pensar que el Comité de Libertad Sindical debería decir esta ley no es contraria a los compromisos que establecen los estados por el convenio 87. Me parece que sería una aventura como que naufragaría si el cuestionamiento fuese ese. Si después se pusiesen más cosas adentro, la cuestión es diferente. No, yo comparto lo que dice Alejandro. Yo creo que una ley que obligue a registrar no violenta la libertad sindical. Yo actualmente estoy integrando el Comité de Libertad Sindical y es el criterio que defendemos del lado empleador, y los casos que hay ya no son en algunos casos de 180 días, pasan años antes que le concedan la personalidad jurídica y los inmovilizan, y eso sí es atentatorio de la libertad sindical. Y después lo otro que quería referirme es que nosotros, la valoración del sistema de negociación colectiva está muy bien, pero hay matices en eso, ¿no?
Nosotros hemos planteado un matiz, hemos planteado una queja a la OIT, seguimos con eso, este tema estaba en la queja y entonces no quiero dar acá como por bueno que tenemos el sistema de negociación colectiva más maravilloso, porque yo no creo que sea así. Y bueno, y muchas veces, digamos, se llegan a los acuerdos de una manera que no es la libérrima que todos queremos. Y eso les pasa a todos. Hoy está pasando también con muchos sindicatos que han tenido que aceptar, y empresarios también, condiciones y pautas que se aceptan para evitar males mayores. Pero simplemente dejar eso, que no creo en lo personal y en lo institucional que sea la panacea del sistema de negociación colectiva. Para complementar, acá encontré, por ejemplo, el párrafo 280 de la recopilación, esta es la del 2006, ahora hay una del 2018, pero la del... Pues la otra empresa no la tenía, estaba hay que verla en internet. Soy como miembro, se la mandaron, pero... la del 2006, pero esto se ha reiterado, dice: las legislaciones nacionales que prevén el depósito de los estatutos de las organizaciones son compatibles con el artículo 2 del convenio en la medida que ese requisito sea una simple formalidad que tenga por objeto garantizar la publicidad de esos estatutos. Reitero, el párrafo 280 dice: las legislaciones nacionales que prevén el depósito de los estatutos de las organizaciones son compatibles con el artículo 2. Este siempre un poco fue el entendimiento de esta materia, ¿no? Y después, por ejemplo, dice: el requisito de que todo sindicato tenga un domicilio registrado es una condición normal impuesta en gran número de países. O sea, se refiere a ese tipo de requisitos, ¿no? El teléfono, la dirección, el depósito de los estatutos. Ya si uno mira, por ejemplo, dice un número mínimo de 100 trabajadores para constituir sindicatos, ¿verdad? Dice, puede significar un obstáculo para crear sindicatos. Entonces ahí hay otras cuestiones que son diferentes. No sé, Héctor, si quieres. Sí, no, dos cosas. También en esa línea, el Comité de Libertad Sindical también ha señalado que la exigencia de los domicilios o datos de las personas, de los delegados, se considera que violenta la libertad sindical. Sí, cuando está hablando de que se pide los datos, fundamentalmente los datos que tengan que ver con la relación sindical, pero no los datos personales. Yo creo que el artículo 7 del convenio de la 87, que habla de la personería jurídica, armonizando con el artículo 57 de la Constitución, debemos entender que lo que allí se está diciendo, o de allí surge, que la personería jurídica es una medida que se le debe, o una forma de promoción y fomento de la libertad sindical, de la organización sindical. Por lo tanto, la personería jurídica, si lo solicita, debe tomarse como una medida de protección, no impuesta. Yo voy a leer un aspecto, un párrafo que había sacado y que va en línea un poco con lo que señalaban, pero es del informe de la Comisión de Expertos del año 2012 sobre, se llama el título Dar un rostro humano a la globalización. En el párrafo 87, la Comisión señala: en virtud del artículo 7 del convenio número 87, no puede negarse el reconocimiento de la personalidad jurídica a las organizaciones que cumplan los requisitos previstos en la legislación. Así que no se puede negar si lo solicita. Segundo, su adquisición no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3, 4 de este convenio. Principio de autonomía, principio de autarquía y el principio de no injerencia o de disolución por vía administrativa. La Comisión estima que cuando se exijan condiciones para la obtención de la personalidad jurídica, no deberán ser de tal índole que equivalgan, de hecho, a la exigencia de una autorización previa. Yo interpreto que lo que está diciendo, porque además este caso está referido a un caso de una sentencia de Colombia, donde justamente lo que dice la otra parte es que la exigencia del requisito, si es declarativa y no es constitutiva, está conforme al convenio 85. Por lo tanto,
Esto lleva, por lo menos a mí me lleva a pensar, de que la personería jurídica que se otorgue debe respetar los artículos 2, 3 y 4 del convenio, ¿no? Por lo menos esos tres. Y por lo tanto, la personería jurídica debería otorgarse como una forma de promoción, de fomento de la acción sindical. Lo que eso lleva a que el régimen actual vigente de otorgamiento de personería jurídica no se ajusta al convenio 87. Por eso yo hablo de una personería jurídica especial, porque no es la personería jurídica común, porque eso sujeta a la organización sindical al contralor administrativo. Y en la década del 90, por ejemplo, yo por lo menos tengo experiencia de sindicatos que asesoraban que en medio de conflicto caían inspectores del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, eso es. Después, bueno, por eso es que para lograr esa autonomía, pero bueno, eso es el tema del motivo de la discusión. Las últimas dos preguntas. Gracias. Yo creo que Uruguay, como decían ustedes, va camino a la... Doctor, su nombre. Sí, perdón. Mi nombre es Luis Gramillasca. Nosotros somos abogados de algunos sindicatos de la industria de panificadores. Como le decía, yo creo que Uruguay, siguiendo la tendencia mundial, va camino hacia la formalidad de los sindicatos. Sin embargo, yo lo que veo que se trata de que los sindicatos obviamente estén regulados, tengan una estructura en su funcionamiento y demás. Pero mi pregunta es por el otro lado también para que haya una equidad. ¿No sería también conveniente de que se regule la formalidad de las empresas en lo que tiene que ver, sobre todo con convenios colectivos? Porque, como decía el doctor Mailos, que yo tuve el honor de ser su alumno, pero sin embargo no tengo el honor de opinar lo mismo que usted respecto a lo que usted decía de que... Yo te enseñé bien. Respecto a lo que usted decía de que muchas veces no se sabe quién es el negociador del sindicato específicamente. Porque muchas veces pasa con los empresarios también. Porque en la realidad, quien negocia por los empresarios es un abogado o un grupo de abogados. Y muchas veces no se sabe si es el empresario, si es el abogado o quién. Entonces, me parece que, siguiendo la tendencia mundial, me parece bien que estén regulados los sindicatos, pero me parece que las empresas tienen que ser de puertas abiertas y mostrar muchas veces, a ver, sé que puede sonar un poco raro, pero mostrar sus números, mostrar quiénes son los dirigentes, mostrar cuáles son las planificaciones de la empresa, porque a ver, en los países del primer mundo muchas veces la organización empresarial está también conformada por un dirigente sindical, que acá parece rarísimo, pero me parece que la evolución del derecho laboral va hacia ahí. Quería saber qué opinan ustedes respecto a eso, porque si bien ahora están, obviamente la personalidad jurídica del sindicato está en la mira, me parece que también la empresa tendría que estar regularizada, no sé si en el Ministerio de Trabajo o en la Suprema Corte, donde sea. Me parece que también que sería positivo las puertas abiertas tanto de los sindicatos como de las empresas. Muy bien, extendemos una pregunta más y luego respondemos. Buenas noches, intentaré ser breve. Soy el doctor José Pablo García, soy aspirante a profesor de Derecho Laboral de la Universidad de la República y ejerzo mi actividad. Creo que no es necesario aclarar para qué sindicato o para qué cámara o lo que sea, me parece que no aporta a la discusión. Tengo dos puntos claros. Un punto lo traje en una consulta recientemente hecha por un sindicato que me plantea que un órgano de presidencia, el SENACLAF, le solicita sus ingresos, sus activos, quién es el responsable, ¿no? Entonces, ya estamos frente a un cambio que viene desde, yo ubico 2018-2017 con el censo de personas jurídicas y asociaciones civiles. Entonces, ya existe este proceso no lo inicia ni este gobierno, ni
creo que va más allá de lo político y responde también a la inclusión financiera. Y ahí es donde veo una dicotomía o una divergencia el doctor Maylo decía, bueno, los derechos no son absolutos, coincido con él, pero por un lado la libertad financiera se ve como un derecho absoluto y por otro lado la libertad sindical cada día se restringe más. Hay ciertos datos que sin duda son sensibles y que hay que entender que la larga tradición de Uruguay, si lo comparamos con Latinoamérica, es uno de los países más sanos en relaciones colectivas y creo que eso es indudable y a veces se entiende la queja del sector empresarial, tiene fundamentos jurídicos muy interesantes, por algo tuvo andamiaje, porque es legítima. Ahora, también hay que entender que del otro lado hay una tradición y sería lo mismo que tratar de hacer sonreír al sol de la bandera. Por más que sonría el sol de la bandera uruguaya, los uruguayos no vamos a sonreír porque tenemos nuestras propias particularidades. Entonces, obligar a todos los sindicatos a ir a tener personería jurídica sería forzar un camino que tal vez mediante otorgar un sistema más sencillo de conseguir la personería jurídica se lograría paulatinamente. Entonces, en vez de ir por un sistema de obligar, ir por un sistema de promocionar, que es lo que en definitiva nuestra Constitución marca. Y está bien el convenio 87, pero nuestra Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos ha entendido que nuestra Constitución prima sobre cualquier otra cosa. Es bastante discutible, pero así lo ha entendido Chediak, así lo ha entendido la Suprema Corte. Entonces, el artículo 57 de la Constitución le otorga al Estado la obligación de promocionar, no de reglamentar. Le otorga al Estado la obligación de intentar fortalecer estas instituciones, no ir, controlarlas y destruirlas o limitar su movimiento. Y creo que acá puede haber otra consecuencia más de ir a una limitación una limitación parecida a los proyectos de ley que hay, que podría llegar a cercenar la libertad sindical de la ley 17.940, los fueros sindicales. Si nosotros vamos por la personalidad jurídica obligatoria, un sindicato que se está formando, cuando vaya al juzgado, va a obtener una dificultad adicional para poder ejercer su fuero sindical. Entonces, frente a un país que necesita un diálogo fecundo en relación al empleo, parecería que esta no es la prioridad, ¿no? Por lo menos parecería que esta no es la prioridad y la prioridad tendría que ser el empleo. Y creo que hoy poco la convocatoria que tenemos lo demuestra, que la prioridad no tendría que ser ver cómo reglamentar a los sindicatos y a las cámaras. Y por último, y para finalizar, tengo un caso de un cierre de una empresa intempestivo. Solicitamos a la Cámara que la representaba explicaciones, ¿no? La Cámara tiene una gran historia de negociación con el sindicato, entonces, bueno, ante este cierre intempestivo a ti no te comunicaron nada. Y el presidente de la Cámara, una persona con la cual he negociado durante bastante tiempo y tengo buen relacionamiento, me dice, mirá, yo no puedo obligar a mis miembros a que me digan si piensan cerrar o si no piensan cerrar, o qué es lo que piensan hacer, o cómo piensan producir, porque somos competencia en definitiva, ¿no? Entonces, esa situación de competencia intraempresa no se da del otro lado. Del otro lado hay una mancomunión de personas que buscan un fin común, ¿no? Que puede ser ideológico, político, económico. Entonces, la responsabilidad siempre se mide para un solo lado, siempre se habla de los casos excepcionales y se busca judicializar el conflicto colectivo, cuando Uruguay no tiene un juzgado especializado en los conflictos colectivos y terminamos yendo a una justicia residual que puede no estar preparada para el cauce del conflicto jurídico que hay en cuestión. Entonces, se entiende sí la voluntad de reglamentar a la persona jurídica. Creo que los propios sindicatos tienen una necesidad de conseguir una personalidad jurídica más sencilla, sí, tiene que ser una obligación, y yo entiendo que en nuestro país sería tratar de cambiar reglas básicas. En eso coincido con el argumento de Castelo, me pareció fantástico, y innovador y diferente. Coincido con lo que dice Parrilla, por más que no coincida el Comité de Libertad Sindical, pero disentir es un derecho que todos tenemos.
Bueno, son varias causas, ¿no? Las empresas están reguladas, tienen su personería jurídica, cumplen los estatutos tipo de sociedad anónima, esto y lo otro, y tienen su información en los registros públicos. Con lo cual, cualquiera pagando el tip va y saca la información vigente. No quiero decir que con esto se solucione el tema que tú decís, digo que están sometidos al estatuto de la forma jurídica que se dé y hay posibilidad de conocer. Esa es la partitura, después cómo tocan la partitura es otra historia. ¿Tá? Y en eso me parece que hasta ahí no podemos llegar. Lo otro, y por eso hoy lo que estamos hablando es de organizaciones de trabajadores y de empleadores que no están en esa situación y que capaz que hoy o mañana deberían estar o no sé, porque también hay que entender que si existe un registro, aunque sea declarativo, uno va a poder acceder al registro y sacar la información que te pide. Por tanto, creo que ya está eso. Lo que ahora se discutiría es si organizaciones de trabajadores y empleadores tienen que tenerlo. Lo otro, lo de Senaclad, yo lo comparto plenamente, toda la reflexión que hiciste, lo comparto. Es una manera de que nos demoramos en esta discusión y las cosas están pasando por otro lado. Pero lo que también plantea es el tema de, bueno, vamos a estar todos censados, vamos a estar todos con datos conocidos, los va a conocer Papá Estado primero que nadie, ¿no? Y bueno, y allí también el proyecto de ley, uno de los que anda por ahí, habla del derecho de información, de que tiene el afiliado a pedir y no sé qué, o sea, es todo un problema que está amparado en el concepto de la transparencia. Y es verdad, y yo reconozco que en general, por lo menos hablo desde las cámaras, hay opacidad en una cantidad de cosas por estos temas culturales. Después le preguntás a un empresario cuánto vendió y no te lo va a decir. Y yo he visto mesas de empresarios que te dicen, bueno, vos de dónde traes, y no te dicen de dónde traes. Por lo que tú también decías, en el sindicato de trabajadores prima la solidaridad, en el de empresarios prima la competencia. Y la competencia implica el egoísmo de no saber de dónde traigo, a qué precio traigo, ni cuánto facturo, ni a quién le facturo. Porque si no, ya deja de ser un negocio. Entonces, son lógicas distintas y eso hay que entenderlo también. Eso hay que entenderlo. Hay empresarios que quieren ir a la negociación colectiva, hay otros que no quieren y y nos piden a nosotros, vayan ustedes, yo no quiero ni aparecer, a mí que no me pidan nada, saquen lo mejor que puedan. ¿Está claro? O sea, hay distintas culturas y cuestiones. Promocionar. Yo recuerdo que los gobiernos recientes, la manera de promoción era hacer leyes obligatorias. Fíjense ustedes, a mí me hablan de promocionar la negociación colectiva y me tengo que sentar a negociar. ¿Y eso es promocionar? Si vamos a promocionar los sindicatos, bueno, promocionémoslo, que se escriba. O sea, hay mucho para escudriñar. La promoción implica la promoción de la negociación colectiva. Sacame la obligación de negociar, a ver cuál es el sistema que tenemos. Entonces, por eso es que yo decía, y con todo respeto y sabiendo que no estamos en la misma línea argumental, es que las cosas son como son y la gente se posiciona, o los intereses se posicionan desde distintos ángulos. Entonces, promocionar la libertad sindical, promocionar los sindicatos, ¿qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas.
La ley de fueros sindicales, ¿promocionar o no es promocionar? Bueno, parecería que sí, que es una manera de promoción, de garantía, de defensa, no sé qué. La cuota sindical, ¿es promocionar o no es promocionar? La cartelera sindical, ¿es promocionar o no es promocionar? Bueno, y entonces ahora, porque se pida un registro, ¿eso va en contra de la promoción? No me queda muy claro, pero admito que se pueda opinar distinto al respecto. Judicializar las relaciones colectivas, ¿por qué? Porque uno pide responsabilidades. Yo no creo que sea judicializar, lo que creo es hacerse responsable de los actos. Y hoy hay sindicatos que no se hacen responsables de sus actos. Bueno, capaz que llegó la hora de poder ejercitar esa responsabilidad, como cualquier ciudadano en lo individual y como cualquier otro colectivo. Entonces, no sé, está bien que no hay juzgados, no sé, habrá que ver qué solución se le da a las cosas, pero yo creo que responsabilidad sí, irresponsabilidad no me parece. El único punto del que voy a opinar es sobre la cuestión de quién debería llevar un registro, si es que hubiera un registro. Yo con esto coincido con Héctor, me parece que no es bueno, no es recomendable, no es conveniente que intervenga el Poder Judicial. O sea, me parece que sería un error que el trámite de registración y de personalidad tenga que hacerse. Meter esto al Poder Judicial me parece que no es conveniente. En todas partes del mundo funciona esto en cabeza de la administración. Después sí podemos discutir qué administración. Parecería que lo más razonable es que sea el Ministerio de Trabajo y que haya una unidad dentro del Ministerio en la que haya representación tripartita. Y que ese registro, ¿verdad?, tenga representación de las cámaras, de las organizaciones de trabajadores, o sea, el PIT-CNT, y bueno, y los delegados del Ministerio. De esa manera hay una participación directa de los tres sectores para manejar ese registro, para manejar ese trámite. Pero meter en el Poder Judicial en esto me parece que es bastante inconveniente. Solo eso. Sí, un aspecto que no puedo dejar pasar por alto, que nos lleva a un tema que queda fuera de esto, indudablemente, pero bueno, mi amigo Juan lo puso sobre el tapete, y es el tema de la judicialización de los conflictos. Yo creo que el Poder Judicial no es el organismo más apto para resolver los temas de conflictos colectivos, sean de interés, por supuesto, y menos de derecho. Por supuesto que en el marco de un conflicto colectivo puede haber incumplimientos, y los incumplimientos pueden ser de ambas partes, tanto cumplimiento de un convenio colectivo como un cumplimiento de cualquier otra índole. Ahora, eso debería ser resuelto por los mecanismos propios de la autonomía colectiva, por mecanismos que deberían crearse, tal vez todavía que discutir, pero no creo que el Poder Judicial sea el más apto. Y ya no estoy diciendo la competencia laboral, que en nuestro país es básicamente conflicto individual, a pesar de que podría entrar por ahí, por algunos requisitos, resolver algunos conflictos colectivos, la competencia laboral. Pero sí es totalmente inconveniente que esos conflictos sean llevados a la justicia civil, que son resueltos por otras lógicas, porque indudablemente no se le puede pedir al juez que lo resuelva de otra forma. Entonces, yo creo que la naturaleza del conflicto en el ámbito colectivo debe ser resuelto por los mecanismos propios, previstos, para resolver los conflictos en ese ámbito. Muy bien. La discusión se ha dado, el debate queda abierto. Naturalmente que muchas otras interrogantes, cuestionamientos, aportes también se darán en el tiempo, pero el tiempo también a su vez es tirano y se ha acabado. Por lo tanto, resta solamente agradecer a quienes han
disertado, el doctor Juan Maylos, el doctor Alejandro Castelo y el doctor Víctor Santirán, por su tiempo, por su sapiencia. A su vez, el agradecimiento también a Ignacio, al restaurante La Imprenta, a su señora, por la locación, por el espacio que nos permiten siempre estar aquí, a todos ustedes que han participado, muchas gracias, a quienes nos siguen a través del canal de YouTube también. Por cierto, quedan pendientes de cualquier otra actividad que hemos de llevar adelante. Como siempre digo, el Derecho en Movimiento, la Fundación de Cultura distinta, pero no distante de los operadores jurídicos, y más con estos temas que nos hacen a todos, obviamente, preguntar, responder y a su vez quedar abierto con otras tantas cuestiones más. Muchas gracias a todos. Buenas noches.